Bueno, querido presidente, muchas gracias por tu invitación y felicidades por la organización de este primer Congreso Nacional organizado por este ilustre colegio, ¿no? Bueno, es difícil hablar después del profesor Iranzo porque siempre nos ilustra y nos deja muchas ideas en la cabeza, pero bueno, yo hoy he venido aquí a hablar en nombre de Metroscopia para contarles a ustedes cuál es el clima social en España en este 2023. Año de elecciones generales, como dice el título de esta charla, aunque quizás sea más preciso decir año de elecciones en general, porque no solo están las generales, sino que también están las municipales y autonómicas, ¿no? Así que sé que lo que se espera de esta breve intervención es que haga una predicción de los resultados de las próximas elecciones generales. Y antes de entrar en esa harina, que no es fácil, creo que es muy importante que entendamos antes lo que nosotros vemos del estado de ánimo de los españoles. Porque les recuerdo también que seguramente piensen de nosotros, los que nos dedicamos a esto de las encuestas, que lo que mejor sabemos hacer es predecir, pero no es cierto. Lo que sabemos hacer bien, y a veces no siempre, es más que predecir, lo que hacemos es posdecir. Es decir, que primero las cosas pasan y luego las tratamos de explicar. Así que por eso digo que vamos a centrarnos en ese punto de partida, es decir, cómo están, cómo piensan y qué sienten los españoles para tratar de llegar a ese punto de llegada que son la estimación de voto, los alineamientos electorales, ¿no? La sociedad española comienza este 2023 con un estado de ánimo que cabe definir como pesimismo sosegado. Somos pesimistas porque 6 de cada 10 españoles definen como mala la situación en el momento actual, pero pesimistas desde el sosiego. Es decir, que los estados de ánimo más negativos, que son el enfado, hoy son minoritarios en nuestra sociedad, y el cansancio y la tranquilidad, especialmente el cansancio y la tranquilidad, son los estados de ánimo predominantes en el país. España, pues, parece hoy una sociedad de pesimistas sin estridencias, una sociedad relativamente calmada en un mundo convulso y, en definitiva, España es hoy una sociedad serena a pesar de la presencia de esos fantasmas que comentaba el profesor Iranzo. Y ese pesimismo trabaja en un doble eje, en el eje del tiempo y en el eje de la proximidad. Es decir, que nuestro pesimismo es mayor cuanto más miramos hacia el futuro y cuanto más miramos hacia lo colectivo. O dicho al revés, somos menos pesimistas cuanto más tenemos presente el estado actual de las cosas y cuanto más nos fijamos en nuestra situación particular. Y es una serenidad, un sosiego que no significa indolencia, porque la inmensa mayoría de los españoles cree que, a pesar de lo complejo y lo incierto que es el mundo actual, pues hay que seguir preocupándose de todo ello. Por tanto, no hay indolencia. En suma, en este inicio de 2023, como primera idea que quería transmitirles, es que el estado de ánimo predominante en nuestra sociedad es, y parece que será durante el resto del año, que esa convivencia entre el pesimismo y el sosiego. Entonces ustedes estarán pensando cómo es posible que ante percepciones y realidades tan negativas, con miradas en cierto modo desesperanzadas, no exista un estallido social. Bien, es cierto que el diagnóstico que hacen los españoles sobre este país averiado pues no es nuevo, llevamos tiempo en Metroscopia detectándolo y parece devenir en crónico desde hace ya, como digo, bastante tiempo. Fíjense, 2 de cada 3 españoles dicen que su situación económica personal no es mala. 2 de cada 3. Al mismo tiempo, la mitad de las familias manifiestan que su situación, la situación de su economía doméstica, es hoy peor que hace 6 meses. Es decir, que la situación no es mala, pero va empeorando. Y esto lleva unos cuantos meses produciéndose. También algo más de la mitad de las familias españolas tienen dificultades para llegar al final de mes e incluso algunas de ellas, casi el 20%, ven mermada su capacidad de ahorro. Podría seguir con datos de esta naturaleza porque no es difícil encontrar datos que, como digo, revelen esta desconfianza generalizada sobre la marcha de nuestra economía. Pero también
creo conveniente ofrecerles la otra cara de la moneda, que permite entender por qué no está en marcha ese estallido social. En primer lugar, una mayoría de españoles considera que España no está tan mal si tenemos en cuenta cómo está el mundo. Además, cerca de la mitad de los españoles piensa que la mayoría de los problemas que España actualmente tiene se deben más bien a factores externos que a las propias políticas del gobierno. Y además, si nos fijamos en la alternancia política, en la alternativa política, encontramos tantos españoles que piensan que un gobierno de Feijóo lo haría mejor, como tantos españoles que piensan que un gobierno de Feijóo lo haría peor. Por tanto, estos tres elementos comparativos y de su posición generan una cierta sensación de indulgencia ante la acción del gobierno que permite entender por qué no estamos ante el estallido. Y si además a esa comprensión, a ese sentido de la clemencia por parte de los ciudadanos, le añadimos una cierta sensación de alivio, es decir, que los negros pronósticos económicos que se hacen no sean finalmente tan negros, sino que acaben siendo grises oscuros o grises claros, podríamos estar de acuerdo quizá con un analista que diga que el gobierno actual puede tener ciertas opciones de continuidad. ¿Y quiere decir esto que el actual gobierno de España continuará? ¿O más bien quiere decir que cambiará? Miren, no lo sé. Todas las elecciones, en esencia, todas las elecciones que se celebran van y versan sobre el futuro. Es decir, en política los cheques de la confianza se extienden mirando hacia el futuro. No deja de ser un tira y afloja entre quienes quieren imponer su pulsión de cambio y los que quieren imponer su pulsión de continuidad, esas narrativas de cambio frente a narrativas de continuidad. Así que lo mejor es plantearse qué necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno. Pues bien, el presidente Sánchez necesita que cada vez más españoles piensen que cuando el cambio no es necesario, lo necesario es no cambiar. ¿Y qué tiene a favor y qué tiene en contra Pedro Sánchez para que cada vez más españoles piensen que cuando el cambio no es necesario, lo necesario es no cambiar? Pues bien, a favor tiene que la España de 2011 no es la España de 2023, por mucho que algunos elementos económicos, macroeconómicos puedan rimar. Y no es igual por varios motivos, porque en lo económico, y aquí con permiso del profesor Iranzo, lo que fue entonces una crisis de empleo, hoy es una crisis de precios. Es decir, aquella afectaba a los ingresos de las familias que apenas tenían margen de maniobra, mientras que actualmente afecta a los gastos, que, como he dicho antes, merma esa capacidad de ahorro en los hogares. En lo político tampoco tiene nada que ver. Zapatero, el presidente Zapatero, fue durante 1 año y medio lo que en política se conoce como un pato cojo, mientras que Sánchez hoy transmite, según sus propios términos, una convicción inmoral de victoria, es decir, que está dispuesto a dar la batalla. En Europa tampoco el posicionamiento es el mismo. Las políticas de austeridad y control de presupuestos impuestas para afrontar esa gran recesión, con especial mención al artículo 135 de la Constitución, hoy contrastan especialmente con esa inyección masiva de dinero europeo junto con una actitud más expansiva y laxa, ¿no? Y en lo social, como ya he dicho, por muy sorprendente que nos pueda parecer y en cierto modo contraintuitivo, la sociedad española hoy no está en el espanto. El cuadro anímico de los ciudadanos es de gran cansancio, por supuesto, pero también de cierta tranquilidad. Estarán de acuerdo conmigo en que el próximo mes de mayo, en Madrid, en la Puerta del Sol, no habrá tiendas de campaña y jóvenes protestando contra el gobierno. Por eso, 2023 no es 2011. Además, el presidente del gobierno también tiene a su favor 2 elementos: el Boletín Oficial del Estado y los presupuestos. Fíjense que antes hablaba del voto del alivio, que comentaba antes, que nos permitía entender por qué la sociedad no estaba en el estallido. Y hoy lo que hay que entender es que la sociedad española expresa un generalizado y extendido deseo y anhelo de protección. Por eso, a mí me parece contraintuitivo, y seguro que a ustedes también, cuando hacemos preguntas y vemos
que la mayoría de los españoles ve acertada la subida de las pensiones, la actual subida de las pensiones, lo dice el 70%, que apoya la limitación de los precios de los productos básicos, lo dice el 65%, y respalda las ayudas a los hipotecados a tipo variable, también lo dice más del 60%. Puede parecer contraintuitivo, pero se entiende desde la perspectiva del anhelo de protección. Bueno, entonces todo esto es a favor. ¿Qué tiene en contra Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, para continuar? Bueno, en primer lugar, tiene nada más y nada menos que la aritmética. Es decir, los números no le dan. Una vez leí una definición sobre mi oficio, el demóscopo. El demóscopo lo definían como el domador de números. Pues bien, en la faceta de domador de números, por más que agitamos el látigo, los números a Pedro Sánchez no le dan y parece difícil que lo hagan. Un dato que comparto con ustedes y que condensa quizá todos los demás. Son datos de ayer mismo que tenemos en Metroscopia. La pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿qué cree usted que sería mejor tras las próximas elecciones generales? Que Pedro Sánchez continúe como presidente, lo dice el 31%. Que haya un cambio y Pedro Sánchez deje de ser el presidente, lo dice el 62%. Es decir, por cada continuidad hay dos cambios. Pero es que además de esa aritmética tiene en contra la psicología de la izquierda. Esa fragmentación del espacio político a su izquierda es un lastre para sus opciones de continuidad. Si finalmente Podemos y Yolanda Díaz rompen, además de pagar un coste aritmético, matemático, de una docena de escaños, por la ineficiencia que genera la dispersión del voto, tendrá lógicamente un coste anímico. El coste anímico de aquellos que hace años se ilusionaban con el proceso de confluencias, pues hoy se desaniman con ese desgarro televisado en directo. Y a esa tozuda aritmética, como decía, a esa inestabilidad en la izquierda, también hay que hablar de algo no menos importante, que es la incomodidad socialista. En Metroscopia llevamos mucho tiempo, muchos años, tratando de cazar y de capturar un gamusino demoscópico. ¿Cuánto pesa el viejo PSOE? Bien, hoy les puedo dar una cifra. Ese gamusino, ese viejo PSOE, es el 30%. O dicho para que me entiendan, por cada 10 personas que votaron a Pedro Sánchez en 2019, en las próximas elecciones 7 volverán a votar al Partido Socialista y 3 hoy se manifiestan incómodos por muchos motivos que a ustedes no se les escapan, entre la ley del sí es sí, Marruecos, la ley trans, etcétera, etcétera, etcétera. De esos 3 incómodos, el primero lo podemos denominar como el patriota de partido, es decir, que volverá a votar al PSOE con la nariz tapada, arrastrando los pies, pero votará al Partido Socialista. El segundo es un socialista despistado. Hoy no está encontrando los motivos para volver a votar. Tampoco para irse, pero hoy por hoy ni va ni viene. Y el tercero ya ha cruzado a la otra orilla. Hoy votaría a la derecha, especialmente al Partido Popular. Por tanto, a esos 3 elementos, que son la aritmética, la psicología y esa incomodidad socialista, habría que añadir una suerte de maldición que arrastra el Partido Socialista hace ya más de 15 años, que es la maldición del 29%. Desde 2008, el Partido Socialista no supera esa cifra. Entonces, ¿Feijóo lo tiene hecho? No, pero vamos por partes. A su favor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene a favor Alberto Núñez Feijóo para ser presidente del gobierno? Pues bueno, tiene la aritmética. Ese cacareado efecto Feijóo, que seguro que todos ustedes han escuchado, ha quedado como residuo cristalizado de la siguiente forma. Absorbe casi en exclusiva todo el espacio político ocupado anteriormente por Ciudadanos. Estoy seguro que se acuerdan de aquel partido. En segundo lugar, resuelven la relación de jerarquía en el bloque de la derecha, es decir, que hoy por cada voto para Vox hay 2 para el Partido Popular. Hace apenas un año esta relación no era así. Y por último, desde hace ya bastantes meses, el Partido Popular se sitúa como primera fuerza en intención de voto por encima del 30%. Estos 3 elementos combinados hacen que hoy la derecha, en su conjunto,
supere a la izquierda en 8 o 10 puntos y tenga serias opciones de alcanzar una mayoría de gobierno entre el Partido Popular y Vox. ¿Y qué tiene en contra Alberto Núñez Feijóo? Bueno, tiene en contra que además de que el futuro no está escrito y de que su liderazgo no es percibido tanto como un liderazgo por aclamación, podríamos decir, sino como un liderazgo de recambio, lo vimos tanto en el caso de Casado como actualmente en el caso de Pedro Sánchez. Creo que actualmente su mayor problema es la gestión de expectativas. Antes de votar en las elecciones generales a final de año, lo haremos en municipales y autonómicas. El PP, en esos comicios, ha dicho expresiones como las siguientes: la moción de censura a Pedro Sánchez será en las urnas de mayo. Será un tsunami. Mayo será un plebiscito sobre Sánchez. Un poco de contexto sobre estas elecciones. Además de esa urna en todos los municipios de España para elegir alcalde, se celebran autonómicas en 12 regiones, de las cuales el Partido Popular solo gobierna en 2, y el Partido Socialista en 9, y en Cantabria el PRC. Pues bien, en ese equilibrio de pulsiones y de cambio y continuidad que hablaba antes, que eran claramente rotundas a favor del cambio en el caso de Pedro Sánchez, 2 de cada 3 españoles quieren que siga su alcalde y quieren que siga su presidente autonómico. En definitiva, el PP tiene que entender bien que los españoles responden a la pregunta que se les hace, y la pregunta será quién quiere que sea su alcalde, quién quiere que sea su presidente autonómico, y no si hay que echar o no a Pedro Sánchez. El PP tiene que entender que asaltar castillos regionales en un clima de continuidad no es nada fácil, así que elevar esa expectativa de forma artificial, es decir, encarecer el juicio analítico posterior a los resultados, es un claro elemento en contra. Alberto Núñez Feijóo creo que no necesita que el titular del lunes posterior a las elecciones diga Sánchez resiste, porque eso puede ayudar al gran objetivo del presidente Sánchez de hacer creer a cuantos más españoles mejor que cuando el cambio no es necesario, lo necesario es no cambiar. Pero entonces, ¿qué dicen los números de Metroscopia? Y con esto termino. Pues bien, la estimación que Metroscopia ha realizado en primicia para este primer Congreso Nacional de Gestores Administrativos, con más de 2.000 entrevistas realizadas en esta misma semana, es la siguiente. En el momento actual, el Partido Popular ganaría las elecciones generales con cerca del 33% de los votos, seguido del Partido Socialista, que casi repetiría sus apoyos y obtendría algo más del 27%. Una vez más, la maldición del 29%. Vox, por su parte, continuaría siendo la tercera fuerza más votada y hoy vería aumentar ligeramente sus apoyos hasta el 16%. Los partidos a la izquierda del PSOE continúan mostrando una básica estabilidad. Unidas Podemos, junto con los apoyos que pueda suscitar la plataforma de Yolanda Díaz, obtendría hoy alrededor del 10% de los votos, a los que habría que sumar ese 2% que hoy tiene la lista encabezada por Errejón. Es decir, y en resumen, en escaños, la suma del PP con casi alrededor de 135 diputados y los alrededor de 50 diputados que hoy tendría Vox claramente superarían con holgura la mayoría necesaria para alcanzar una investidura. Y además, un último elemento, en el momento actual, el Partido Popular sumaría tantos diputados como todo el bloque de la izquierda que conforma hoy la coalición de gobierno. En definitiva, recuerden que nosotros, los domadores de números, somos más de posdecir que de predecir, así que les animo a no esforzarse mucho en retener estas cifras, porque lo que tengo meridianamente claro es que no serán exactamente las que vean ustedes el día que se abran las urnas en las elecciones generales, pero sí tengo la profunda intuición de que muchos de ustedes, cuando vean esos resultados, se acordarán de lo que hoy se acaba aquí de decir. Muchas gracias.